Este video corresponde al ejercicio sobre el desarrollo de un algoritmo para calcular el factorial de un número. Revisemos nuestra calculadora para poder encontrar una tecla con el signo de admiración. Cuando nosotros presionemos esta tecla, realizará el cálculo de factorial de un número entero positivo. Vamos a probar con el número 0. Presionamos el 0 y después presionamos la tecla factorial. La calculadora nos dice que el factorial de 0 es igual a 1. Presionemos ahora el número 2 y después la tecla factorial. La calculadora nos dice que el factorial de 2 es igual a 2. Presionemos ahora el 3 y luego la tecla factorial. La calculadora nos dice que el factorial de 3 es igual a 6. Finalmente, como ejercicio, presionemos el 5 y luego la tecla factorial. Nos dice que el factorial de 5 es igual a 120. Ok, ahora veamos cómo se define la función matemática factorial. La función matemática factorial tiene dos posibilidades. Cuando el número a calcular el factorial es igual a 0, o sea, n igual a 0, el factorial tiene un valor de 1. Por otro lado, cuando el valor a calcular, o sea, n, es mayor que 0, el factorial sería igual a la multiplicación de n por el factorial de n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular el factorial del número 3. N, por lo tanto, va a ser igual a 3. Vamos a la definición. ¿Es n igual a 0? No. ¿Es n mayor que 0? Sí. Por lo tanto, el factorial es igual a n, que es 3, multiplicado por n menos 1, que es 2, y su factorial. Lo tenemos representado aquí. 3 por el factorial de 2. Tenemos aquí de nuevo la función factorial. Por lo tanto, debemos de regresar a la definición. Ahora n es igual a 2. ¿Es n igual a 0? No. ¿Es n mayor que 0? Sí. Por lo tanto, el factorial de 2 es igual a 2 por factorial de 1. Aquí lo tenemos. 3 por 2 por factorial de 1. De nuevo tenemos la función factorial. Regresamos una vez más a la definición. Ahora n es igual a 1. Factorial de 1. ¿Es n igual a 0? No. ¿Es n mayor que 0? Sí. Por lo tanto, el factorial de 1 va a ser igual a 1 por el factorial de 0. Y aquí lo tenemos. Y otra vez tenemos nosotros el factorial. Esto nos indica que se realiza un mecanismo iterativo, ¿verdad? Que lo podemos nosotros representar a través de un algoritmo por una estructura de control cíclica o repetitiva. Bueno, tenemos entonces el factorial de 0. Vamos a la definición por última vez. N es igual a 0. Sí, factorial de 0 es igual, por lo tanto, a 1. Y ya tenemos entonces una operación que podemos realizar. 3 por 2 por 1 por 1, que es igual a 6. Simplificando, el factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3 igual a 6.
no es necesario poner 2 veces la multiplicación 1 por 1. Podemos hacer el análisis de la sucesión numérica y vemos lo siguiente. 1 por 1 igual a 2. Perdón, 1 por 1 igual a 1. 1 por 2 igual a 2. 2 por 3 igual a 6. 6 por 4 igual a 24. 24 por 5 igual a 120. Esto nos dice lo siguiente, que para el factorial de 1 obtenemos a través de las siguientes operaciones, 1 por 1. Para el factorial de 2 serían las siguientes operaciones, 1 por 2. Para el factorial de 3 serían las siguientes operaciones, 1 por 2 por 3. Para el factorial de 4 serían las siguientes operaciones, 1 por 2 por 3 por 4. Y para el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ok, vamos a recordar entonces el uso de las variables y vamos a analizar de nuevo la secuencia o la sucesión numérica. Tenemos aquí los valores 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos hace recordar el uso de la variable como contador. Entonces tenemos en ese uso de variable como contador una variable y una constante, ¿verdad? Relacionados en la operación. Entonces, si nos fijamos, esta secuencia o sucesión numérica corresponde al uso de una variable como contador. Y bueno, la sucesión numérica de arriba corresponde, o podemos decir que está relacionada con el uso de la variable como acumulador. ¿Por qué? Porque veamos, tenemos nosotros valores que se van agregando y esa agregación está relacionado no con un valor constante, sino con un valor variable. Por lo tanto, esto se asemeja al uso de una variable como acumulador, donde tenemos dos variables relacionadas, a diferencia del contador, donde tenemos una variable y una constante. Por lo tanto, esto va a funcionar como un acumulador y abajo va a funcionar como un contador. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro algoritmo. Lo primero que debemos de hacer es preguntarle al usuario qué es lo que va a desear calcular. ¿Qué número deseas calcular? Y bueno, vamos a leer ese número que desea calcular. Y bueno, para estar de acuerdo con la definición de la función matemática factorial, vamos a poner una variable que se llame n. n. Ok, bueno, continuando con la definición de factorial, tenemos que
esta definición tiene dos posibles caminos. Cuando n es igual a 0, el factorial es 1 y ahí termina. Cuando n es mayor que 0, o sea, no es igual a 0, se debe realizar un cálculo iterativo. ¿Ok? Bueno, como aquí tenemos dos posibles caminos, tenemos una estructura de control que nos puede hacer eso. Darnos dos posibles caminos. Y esos dos posibles caminos van a estar determinados con el valor de n. Cuando n sea 0 y cuando no. Por lo tanto, esta estructura de control de decisión lo que va a hacer es determinar si n es igual a 0. Si sí es igual a 0, pues tenemos que factorial va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener una variable que se llame factorial y que va a ser igual a 1. Por otro lado, cuando no es igual a 0, o sea, mayor a 0, tenemos un cálculo iterativo, donde está relacionado principalmente un contador, y ese contador recordamos que está relacionado con una variable y un valor constante. El valor constante lo podemos determinar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El constante o el valor constante sería 1. Vamos entonces al desarrollo del algoritmo y vamos a usar la estructura de control que nos facilita el uso de variables como contador. Esa estructura sería la estructura de control para, donde tenemos una variable de control que se considera como contador. Y bueno, le vamos a poner ese nombre de contador. Recordamos que contador o la variable contador tiene tres características: un valor inicial, un incremento y un valor final. El valor inicial sería 1. Ok. Ya tenemos la parte del contador o inicializada esa parte. Vamos con la otra parte, la que corresponde a el acumulador. Y vemos aquí que en el acumulador tenemos una operación relacionada con dos variables y una operación de multiplicación. Vamos entonces a hacer la operación de acumulador. Este acumulador va a ser la variable factorial. Por lo tanto, tenemos que factorial es igual a factorial por la otra variable. ¿Ok? Y bueno, como es un acumulador, necesitamos nosotros inicializarlo. Y vamos a inicializarlo fuera de la estructura de control, porque si lo ponemos dentro de la estructura, se va a estar inicializando continuamente. Por lo tanto, la inicialización debe de estar fuera de la estructura de control, en este caso. Entonces, factorial sería la inicialización. ¿Ok? Bueno, una vez que se realiza el cálculo iterativo, o sea, este,
Al final se llega al valor deseado. No es necesario obtener los valores intermedios, como en una sucesión numérica. Solamente deseamos el último. Por lo tanto, no necesitamos saber cómo funciona o los valores que se calculan en esta iteración o iteraciones. Solamente necesitamos al final. Y al final vamos a poner lo siguiente. El factorial de n es igual a factorial. Ok, tenemos entonces la estructura principal, faltan algunos elementos, esos te van a corresponder a ti de llenarlos. Vamos a recordar aquí que debe de ser inicialización de acumulador. ¿Ok? Entonces, a ti te corresponde terminar los elementos que faltan y realizar cálculos y, si es necesario, adecuaciones. Pues aquí termina el video y nos vemos en el próximo ejercicio.